Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Queridos alumnos, hoy vamos a ver el tema de estado de cambios en el capital contable. Este estado de cambios en el capital contable lo rige la NIF B4. Es uno de los más considerable a la toma de decisión de los propios socios de la empresa. Porque aquí se ven los movimientos que se realizan en el capital contable. Y esos movimientos pues son y se derivan de los propios socios. También quiero informarles que este estado de cambios en el capital contable es uno de los estados primarios, estados financieros primarios, porque es, ya les dije, de gran importancia. Vamos a ver la definición. Son cambios al capital contribuido o, en su caso, el capital ganado de una entidad durante un periodo contable derivados de las decisiones de sus propietarios en relación con su inversión en dicha entidad. Es lo que les comenté, que tiene que ver exclusivamente la presentación de los cambios del capital contable. Vamos a ver ahora su objetivo principal: establecer los requerimientos mínimos y normas de revelación. Así es, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los movimientos que tienen mayor relevancia, para así, de esa manera, demostrárselos a los accionistas. Por eso también se necesita de normas de revelación, que en la misma NIF, norma de información financiera, B4, ahí nos lo da a conocer ese boletín. Ahora vamos a ver los objetivos secundarios. Son, primero, informar relevantemente sobre los movimientos en la inversión de los accionistas de una sociedad distribuidora de acciones durante un periodo determinado. Muy bien. Tenemos que considerar estados financieros aún con un periodo determinado para poder ver esos movimientos que se causaron del año anterior con el año presente. Eso lo vamos a ver en la práctica. Siguiente. Mostrar el incremento o decremento del patrimonio en el patrimonio de las sociedades distribuidoras de acciones, derivado de dos tipos de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas y al reconocimiento de la utilidad integral. Así es, son, ya les dije, ver los incrementos y los decrementos, o sea, los aumentos o las disminuciones del capital social, para poder analizar cómo están representados y poderles entregar
a los accionistas, pues, algunas recomendaciones para que ellos tomen sus decisiones. Ahora vamos a ver el alcance. Alcance corresponde a atender las necesidades de los usuarios de las entidades lucrativas. Muy bien, ya sabemos que las entidades lucrativas pues son todas aquellas que fabrican algún artículo, lo transforman y se realizan las ventas y por lo tanto tienen sus propias utilidades. Después tenemos las normas de presentación. El estado de cambios en el capital contable debe mostrar la conciliación entre los saldos iniciales y finales, entre los principales rubros que integran el capital contable y debe presentarse en forma comparativa con el año anterior y el año presente. Lo mismo que les he comentado desde el principio, tenemos que presentar los estados financieros de 2 años, el anterior y el presente, al cual vamos a elaborar esa conciliación que nos está pidiendo o que nos estamos considerando aquí entre los saldos iniciales y los saldos finales. Entonces, seguimos. Ahora vamos a ver los orígenes de los aumentos y disminuciones en el capital contable, lo que tanto les estoy comentando. A ver, ¿por qué motivo se presenta un aumento en el capital social? Pues estos son por aportaciones de los mismos socios y capitalización de utilidades y otros. Es decir, cuando los socios solicitan ya sus utilidades y deciden reinvertir en el mismo negocio, en su misma empresa. Después, ¿por qué disminuyen? Pues por reducción de aportación del capital social. Reducción. ¿A qué se debe una reducción? Pues cuando un socio decide ya separarse, no continuar en esa empresa, ¿sí? Entonces es cuando se despide y se le debe de entregar pues sus utilidades, siempre y cuando la empresa las haya tenido. Y lo que le corresponde de la parte del capital social. También hay una disminución en las pérdidas. La empresa, cuando no tiene o no se preocupan los socios por saber realmente cuál es la situación de su empresa, si realmente las ventas que se presentan en el estado de resultados son correctas, si realmente la cobranza que se realiza a los clientes se está haciendo oportunamente o realmente se está llevando un buen control interno en esos departamentos, o la tesorería sabe cómo invertir el dinero que tiene en su posición, ya sea invirtiendo pues
pues en una casa de valores o tiene ahí el dinero muerto. Pues sí, muerto porque no lo está moviendo. O definitivamente no hay ningún interés por parte de los departamentos y entonces pues es cuando se presentan las pérdidas. Seguimos. También, ¿cuáles son los orígenes de los aumentos y disminuciones en otras aportaciones de los socios o accionistas? Sí, así es. Aquí están aportaciones de los socios o accionistas y lo mismo que ya les mencioné anteriormente, hay una reducción o una extinción. Ya les menciono nuevamente, cuando los socios, alguno de ellos, uno, dos, no sé, se van, ya no quieren continuar, entonces, pues hay una reducción en esas aportaciones. Pérdidas, ya se los mencioné también, las causas. Capitalización, pues también cuando deciden realmente capitalizar sus utilidades, y es cuando entonces se presentan estos resultados de una disminución, o sea, separan sus utilidades y deciden pues invertir en algunas otras productos, en algunos otros productos financieros que pudieran ser ya personales para ellos. Tenemos enseguida aportaciones no reembolsables efectuadas por terceros. ¿Cuáles son esas aportaciones no reembolsables? Las donaciones. Cuando los socios deciden dar una parte de sus utilidades por concepto de donaciones. Ahí, en ese caso, pues estamos presentando un aumento en lo que corresponde a este capital. Perdón. Aquí, si deciden darles a ellos, es al contrario. Pido una disculpa. Es al contrario. Cuando a los socios les entregan algunas donaciones, pues puede ser que algún socio diga, pues yo tengo un terreno en tal estado de la ciudad y diga, pues yo lo doy en donación. O alguna otra situación. Y después, cuando se presenta una disminución de aportaciones no reembolsables o efectuadas por terceros, pues tenemos la restitución de donaciones, absorción de pérdidas, nuevamente estamos hablando anteriormente, y la capitalización, se vuelve a repetir. Casi lo mismo en la anterior. Después seguimos con las utilidades retenidas, aplicadas a reservas. En este caso, tenemos como aumento a estas utilidades retenidas, traspaso de las utilidades pendientes de aplicar. Es cuando aumenta. Así es. En el caso de las reservas, pues tenemos que presentar siempre, año con año, una parte proporcional para poder aumentar esas reservas año con año. Y estoy hablando, en este caso, de la reserva legal, de la cual aplicamos un 5% sobre las utilidades antes de impuestos, siempre que haya utilidades. Pérdidas, no. Después, cuando se presenta una disminución en la aplicación a fines específicos, pues bueno, ahí ya el contador tomará sus decisiones, cuáles pueden ser esos
a fines específicos. En cuanto a los dividendos decretados, los socios deciden sacar parte de las utilidades que les corresponde a ellos como dividendos, y por lo tanto pues la utilidad va a disminuir, lo que se refiere a las reservas pues también va a disminuir. Y luego el inciso C, absorción de pérdidas si no existen o no son suficientes las utilidades por aplicar. Muy bien, ahí es donde tenemos una disminución a las utilidades retenidas y aplicadas. Y luego la capitalización, siempre lo estamos mencionando como disminución en todas estas situaciones, en estos movimientos del capital contable. Después nos vamos a las utilidades retenidas pendientes de aplicar. Viene siendo un aumento en las utilidades del ejercicio. Pues sí, porque todavía no se realizan, por eso dice pendientes de aplicar. Hasta que se tome una decisión con la Junta del Consejo de Administración en este caso, y sabrán cuándo las van a poder aplicar. Como disminución en la aplicación a reservas de capital. Pues sí, así es. Tomamos una parte, como les mencioné, de la utilidad del ejercicio para poder registrar la reserva legal, y por pronto aquí dice disminución, aplicación a reservas de capital. Después también en el inciso B, dividendos, una disminución se presenta también por dividendos decretados. Muy bien, las utilidades en este caso pues van a disminuir. ¿Por qué? Porque se les da sus dividendos a los accionistas, quien lo solicite. Inciso C, absorción de pérdidas, también va a ser una disminución. Y la capitalización, como se ha presentado en todos los anteriores. Tenemos pérdidas acumuladas y aumenta precisamente por las pérdidas del ejercicio, porque las pérdidas del ejercicio se van hacia las pérdidas acumuladas y por eso aumenta en este caso esta cuenta. También tenemos que disminuyen, inciso A, en la aplicación de utilidades. También en la aplicación de reservas de capital, y C, en las aportaciones. Pues sí, porque pues son pérdidas que utilidades del ejercicio o utilidades retenidas, donde se van a considerar todos estos conceptos, que el por qué disminuyen, y la situación se presenta, ya lo leímos, A, B y C. Aportaciones, aplicación de reservas y aplicación de utilidades. Después seguimos con actualización del patrimonio. Aquí aumenta al monto de la actualización. La actualización se presenta precisamente cuando aplicamos la norma de información financiera B10. Ahí es cuando nosotros año con año aplicamos esa norma y pues va a aumentar el capital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reexpresar estados financieros es traer toda el valor anterior al valor presente. Y contablemente
sí tenemos que aplicar esa norma en nuestros estados financieros para poder presentarle a los accionistas los montos o los saldos reales a la fecha de los estados financieros que estamos presentando. Después tenemos como disminución, capitalización, otra vez, reducción de extinción y pérdidas. Así es. Después, al final ya tenemos nada más exceso o insuficiencia en la actualización del patrimonio. Y aumenta por el exceso de la actualización. Así es. Y disminuye por la insuficiencia de la actualización y nuevamente de la capitalización. Ok, entonces, ahora vamos a ver sus aplicaciones. Sus aplicaciones. Los propietarios, por lo general, realizan los siguientes movimientos. Propietarios, ya sabemos, son los dueños, los accionistas de la empresa. Entonces, ¿cuáles son esos movimientos? Aportaciones de capital, reembolsos de capital, que son recursos entregados por la empresa a los propietarios como resultado de sus aportaciones, siendo por tanto decrementos de capital contribuido en el capital contable. Así es, ¿sí? Es cuando entregan los socios, pues puede ser en especie y puede ser en monedas nacionales. En este caso, pues es el dinero, que pueden aportar ellos y se consideran como aportaciones, ¿sí? Entonces, el que sigue, decreto de dividendos. Esa es otra aplicación de los movimientos que se presenta en este estado financiero que se llama el estado de movimientos del capital contable. Después tenemos las capitalizaciones de partidas del capital contribuido, que son asignaciones al capital social provenientes de otros conceptos de capital contribuido, tal como aportaciones para futuros aumentos de capital. En este caso, también tenemos la interina en venta de acciones, cuando los socios deciden vender acciones. Movimientos que se presentan como traspasos entre las cuentas contables de capital contribuido, y esto es lo que mueve al capital contable de la empresa. El que sigue, capitalización de utilidades o pérdidas integrales, que son asignaciones al capital contribuido, provenientes de las utilidades o pérdidas generadas. También están los traspasos entre el capital ganado y el contribuido. Y pues el que sigue, capitalizaciones de reservas creadas, que son asignaciones al capital, ¿sí? Estas provienen de reservas creadas anteriormente y con un fin específico,
inicial a la fecha que ha expirado. Entonces, esas son las aplicaciones que tenemos y que se presentan normalmente en los movimientos del capital contable. Ahora vamos a ver su mecánica de operación. Primero, se comparan las cuentas del capital contable entre los balances de ejercicios consecutivos, que es lo que yo les mencionaba al principio. Debemos de obtener los estados financieros a la misma fecha, uno y otro, con la diferencia de que uno será del año anterior y otro será del año presente. Siguiente paso, se determinan los cambios netos. ¿A qué se refiere? Que tenemos que ver en cuanto al capital, en este caso el capital social, cuánto tiene, si el capital contable, perdón, el capital social el año pasado tuvo, no sé, vamos a pensar que 30 millones, y en este año, ahora ya nada más son 20 millones, entonces hay una diferencia de 10 y por lo tanto hay que ver las causas. A eso se refiere cambios netos. Sacamos diferencia un año con otro de las cuentas y es cuando nos damos la idea de qué pasó. Se analiza cada uno de los movimientos de cargo o bien abono que determinaron dichos cambios de aumento o disminución con la ayuda de las actas de asamblea de los accionistas, separando la utilidad de la reserva legal. El remanente o diferencia se aplica como sigue. 1. Para amortizar pérdidas de años anteriores. El que sigue, para crear otras reservas voluntarias de capital. Que sigue, si aún existe remanente, pueden decretarse dividendos. Y el último, el remanente de utilidades no distribuidas se lleva a la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Bueno, con esto termino toda la teoría y vamos a pasar a realizar nuestra práctica o nuestro caso práctico. Entonces, hasta aquí cierro esta primera parte y en un momento más nos veremos para continuar con el caso práctico. Gracias por su atención.